Reestructuración de texto orquestada con refinamiento de la puntuación. A las 6 de la mañana, el teléfono sobre la encimera de granito de la cocina vibró con un zumbido seco. Estaba sentado allí solo. La casa estaba tan silenciosa que el zumbido sonó como un disparo que anunciaba el comienzo de una batalla. Contesté el teléfono. Un mensaje de Derek, mi único hijo: papá, el plan ha cambiado. No irás al crucero la semana que viene. Mónica solo quiere que vaya su familia. Durante 40 años, había derramado incontables gotas de sudor en obras de construcción azotadas por el viento. Había trabajado hasta que la piel de mis manos se abrió para construir un imperio financiero para mis hijos. Nunca les había negado nada. Me hice a un lado voluntariamente para que pudieran brillar. Pero ahora, la recompensa que recibí por todo ese sacrificio no era más que un breve mensaje de texto, una fría cuchilla que me cortaba de la vida de mi propio hijo. La traición siempre empieza con las personas en las que más confías. Miré por la ventana. Empezaba a llover. Bienvenidos de nuevo a la venganza de papá en la vida real. Me llamo Harrison y tengo 70 años. Les voy a contar lo que me hicieron los traidores y cómo los vengué. Dejen un me gusta en los comentarios para que podamos continuar la historia y suscríbanse. Creo que les va a gustar. 40 años en la industria de la construcción me enseñaron una cosa: toda estructura sólida puede colapsar si sus cimientos se pudren desde dentro. Toda mi vida trabajé con hormigón, acero y planos de ingeniería. Sabía cómo detectar una grieta antes de que un edificio entero se derrumbara, pero no vi la grieta dentro de mi propia familia, hasta esa mañana. Mi mano estaba perfectamente firme mientras sostenía mi taza de café negro. Ni una sola gota se derramó por el borde, la calma de un hombre que había dirigido cientos de obras. Pero sentí una opresión en el pecho. Un escalofrío me recorrió la espalda. La taza de café negro en mi mano se había enfriado. La pantalla del teléfono se había apagado. Sin embargo, las palabras de Derek seguían resonando como un clavo de 10 centímetros clavado en mi mente. Ese crucero por Alaska nunca fue unas vacaciones cualquiera. Era una misión sagrada que había planeado durante 3 años. El costo total fue de $45,000. Cada centavo salió de mi cuenta. Fue dinero que gasté con gusto para cumplir el último deseo de Diane, mi difunta esposa. Antes de cerrar los ojos para siempre, después de una larga enfermedad, me tomó de la mano y deseó poder ver los glaciares de Alaska aunque solo fuera una vez. Le hice una promesa: quería llevar a toda la familia allí para honrar a la mujer que había sacrificado toda su vida por este hogar. Y ahora, Mónica, mi nuera, quería convertirlo en un lugar de recreo privado para su propia familia Sterling. La familia Sterling, yo sabía perfectamente cómo eran. Se autodenominaban de la alta sociedad, vestían trajes caros y organizaban pretenciosas meriendas. Siempre miraban mis manos toscas y marcadas con desprecio. Para ellos, un viejo contratista de la construcción como yo era grosero y una vergüenza para su elegancia. Sin embargo, jamás habían rechazado un solo dólar que proviniera de esas manos. Desde la mansión en la que vivían hasta el coche que conducían, todo se había construido con mi sudor y mi sangre. Ahora, Mónica quería usar mi propio dinero para llevar a sus padres a bordo de ese crucero de 5 estrellas. Querían disfrutar del lujo a nombre de Diane, mientras relegaban al hombre que lo había pagado a un segundo plano. Dejé mi taza de café sobre la mesa. La cerámica golpeó la piedra con un sonido seco y hueco. Me levanté y caminé hacia mi estudio. El silencio dentro de la casa ya no me rompía el corazón, agudizaba mi mente. Encendí mi computadora e inicié sesión en el sistema de reservas de la línea de cruceros. El instinto de un contratista con décadas de experiencia me decía que esta grieta no había aparecido hoy. Había estado labrada más profundamente durante mucho tiempo. Ingresé el código de reserva de la familia. La pantalla mostró la lista de pasajeros VIP. Mi dedo se movió de un nombre a otro, el nombre de Derek, el de Mónica, los nombres de sus padres. Deslicé la pantalla hacia arriba y luego hacia abajo, completamente en blanco. Mi nombre, Harrison, el titular de la tarjeta de crédito que había pagado todo el viaje, había desaparecido, borrado limpia y pulcramente.
Alguien había manipulado el sistema para borrar mi nombre con precisión quirúrgica. Pensaron que un hombre de 70 años no haría más que llorar y aceptar su destino tras ser abandonado por sus propios hijos. Pensaron que yo era un viejo bloque de hormigón desmoronado, fácilmente aplastable. Pero se equivocaron. Cuando decides demoler un edificio, más vale que estés preparado para que el polvo y los ladrillos que caen te sepulten también. Hice clic en el historial de transacciones y en los detalles de la cuenta vinculada. Al aparecer las primeras líneas de datos en la pantalla, entrecerré los ojos. Una trampa aún más repugnante que robar el crucero se estaba desarrollando ante mis ojos. El resplandor azul de la pantalla del ordenador me cegaba. En la oscuridad de la habitación, los números me miraban fijamente con la fría precisión de las medidas en un plano de ingeniería defectuoso. Mi nombre había sido borrado quirúrgicamente del sistema de reservas del crucero. En su lugar, figuraban 4 nombres pertenecientes a la familia Sterling, los padres de Mónica y sus 2 hermanos menores. Habían insertado sus propios nombres con una codicia descarada. Eran las personas que siempre vestían ropa de diseñador cara, que no paraban de hablar de arte y refinamiento. Despreciaban mi origen humilde. Ni una sola vez me habían mirado a los ojos al saludarme. Sin embargo, ahora se preparaban para subir a la cubierta de ese crucero, brindar con champán de primera calidad y admirar los glaciares de Alaska, todo pagado con el dinero ganado con estas manos mías, marcadas por las cicatrices. El dolor inicial de haber sido descartado desapareció rápidamente. En su lugar, surgió la aterradora claridad de un hombre que había dedicado toda su vida a la gestión de obras. No estaba enfadado. Cuando descubres que una viga de acero se ha oxidado, enfadarse con la viga es inútil, encuentras la causa y la arreglas. Moví el ratón y profundicé en el historial de cambios. La reserva se había modificado 2 días antes. El usuario era la cuenta secundaria que le había confiado a Derek para gestionar los gastos del hogar. Mi hijo había firmado personalmente la orden de destitución de su propio padre. Se había aliado con su esposa para convertir la sagrada promesa que le hice a Diane en un regalo destinado a impresionar a sus suegros. Esta traición no fue un accidente. Fue un sabotaje deliberado. Habían planeado cada paso. Pensaban que yo era viejo. Pensaban que no sabía usar la tecnología y que no descubriría nada hasta que estuvieran cómodamente a bordo del barco en medio del océano. Pero habían subestimado a un contratista de construcción de 70 años. Había construido docenas de rascacielos en terrenos baldíos. Sabía cómo detectar a quienes desviaban recursos de un proyecto. Continué desplazándome hacia abajo hasta la sección de la cuenta bancaria vinculada para revisar los pagos de los servicios a bordo. Entonces, otra serie de números llamó mi atención. No tenía nada que ver con el crucero por Alaska. Era el extracto de la cuenta de ahorros conjunta que Derek y yo compartíamos, donde había dejado parte de la reserva de emergencia para nuestro negocio familiar. Se habían realizado varios retiros durante el último mes. Cada uno de ellos era por una cantidad inusual. Se me aceleró el corazón al estudiar el patrón de esos retiros. El plan de otra conspiración, mucho más oscura y mucho más repugnante, se estaba revelando lentamente bajo mis pies. Me quedé mirando las extrañas cantidades retiradas en la pantalla. Una sospecha escalofriante empezó a tomar forma. Cogí el teléfono. Necesitaba una explicación directa de Derek. Mis instintos no me permitirían esperar una vez que descubriera señales de fallo estructural. Pulsé el botón de llamada. El teléfono sonó 3 veces seguidas. La persona que contestó no era mi hijo. Era Mónica. Su voz se oyó a través del altavoz con una dulzura empalagosa, la misma falsa dulzura que siempre usaba para ocultar su desprecio por mí. Buenos días, papá. ¿Llamas a Derek por algo? Está ocupado preparando unos documentos importantes ahora mismo. No tenía ningún interés en jugar con ella. Mi voz era fría y tan firme como el cemento recién vertido. Acabo de recibir el mensaje de Derek. ¿Por qué quitaron mi nombre del crucero a Alaska? Ese es el viaje que pagué para honrar a Diane. Una risita suave provino del otro lado de la línea. El sonido hizo que apretara el teléfono con más fuerza, pero mi expresión no cambió.
Ay, papá, no le des tantas vueltas, suspiró Mónica, con un tono de compasión condescendiente. Solo lo hicimos porque estamos preocupados por tu salud. El mar ha estado muy agitado últimamente. Alguien de tu edad podría enfermarse fácilmente ahí fuera. Te estás haciendo mayor y ya no eres tan fuerte como antes. Si algo ocurriera en medio del océano, ¿cómo podríamos manejarlo? Quédate en casa y disfruta de la paz y la tranquilidad. Mis padres irán en tu lugar y ayudarán a cuidar de Derek y los niños. Se burló de mí abiertamente. Para ella, yo no era más que una ruina derruida que debía ser demolida, mientras su familia Sterling se preparaba para celebrar con mi dinero. De todos modos, tienes todo lo que necesitas en casa. Déjanos encargarnos de los asuntos financieros. Relájate, ¿de acuerdo? Mónica habló rápidamente y colgó antes de que pudiera responder. La llamada terminó. El tono largo y repetitivo resonó en la habitación silenciosa. Creía que había ganado. Creía que unas palabras dulces convencerían a un viejo contratista de la construcción de encerrarse entre cuatro paredes y aceptar su destino en silencio. Pero lo que no se dio cuenta fue que en el momento en que colgó, justo en ese instante decidí poner en marcha el taladro de demolición. Volví a mirar la pantalla del ordenador y observé la cuenta desde donde se había retirado el dinero. La falsa cortesía de Mónica no se trataba solo de robar el crucero. Había sido una cortina de humo. Hice clic en los detalles del último retiro, $29.700. El dinero se había transferido a una cuenta anónima registrada a nombre de una organización médica privada. Mi mente ató cabos con la rapidez de un ingeniero. No solo querían mi dinero. Estaban construyendo una trampa diseñada para enterrarme para siempre. $29.700, el dinero no se había retirado de una sola vez. Se había dividido en 3 transacciones perfectamente calculadas, de $9.900 cada una. Era un patrón familiar. Los blanqueadores de dinero y los estafadores a menudo estructuraban las transacciones de esta manera para evitar activar los sistemas de notificación automática dentro de la red bancaria federal. Mi hijo y mi nuera estaban llevando a cabo algo profundamente sospechoso a mis espaldas. Me puse de pie de un salto. Esto había ido mucho más allá de un simple robo de crucero. Los cimientos de mi casa ya no solo tenían grietas, alguien había colocado explosivos debajo. Tomé las llaves del coche y entré directamente al garaje. Necesitaba ver con mis propios ojos a quienes me estaban robando la vida. 30 minutos después, mi coche permanecía en silencio bajo un gran roble, a una casa de la finca de Derek y Mónica en Bellevue. Salí y crucé el césped en silencio para no hacer ruido. Conocía cada rincón de esa casa, yo mismo había aprobado los planos y supervisado al equipo de construcción. Caminé hasta el patio trasero, donde las grandes puertas corredizas de cristal conectaban la sala de estar con el jardín. Las puertas no estaban completamente cerradas. Habían dejado una pequeña rendija abierta, lo suficientemente ancha como para que se oyeran voces del exterior. Me acurruqué en las sombras junto al muro de ladrillos. Me quedé completamente inmóvil, como una estatua de hormigón. En la sala de estar, la risa de Mónica resonaba por toda la casa. Sus padres estaban allí. También Derek. Varias carpetas gruesas estaban extendidas sobre la mesa de centro. ¿Está todo listo?, preguntó Mónica bruscamente, sin rastro de su falsa dulzura. Derek dudó un instante antes de responder. El médico ha recibido los $29.700 en efectivo. Ya firmó el diagnóstico preliminar. La semana que viene, mientras estemos en el crucero, el informe médico se presentará oficialmente ante el tribunal. Mónica soltó una carcajada. Perfecto. Una vez que el tribunal apruebe que tu padre tiene Alzheimer avanzado y es mentalmente incapacitado, la tutela legal de los $20 millones de la herencia nos pertenecerá. Ese viejo senil pasará el resto de su vida en un centro psiquiátrico privado. Nunca más podrá interferir en nuestras vidas. Apreté la mano contra la pared de ladrillos. Me dolían las yemas de los dedos. Sin embargo, mi mente nunca había estado más clara. La última capa se había desprendido. Mi propio hijo, el niño que había criado,
el niño por el que lo había sacrificado todo, estaba usando mi dinero para sobornar a un médico. Estaban comprando una sentencia de muerte a cambio de mi libertad. Querían encerrarme en una institución psiquiátrica para robarme todo lo que había construido durante 40 años. Retrocedí hacia la oscuridad. No temblaba. Ni una sola lágrima cayó. El dolor se había endurecido como un bloque de acero frío dentro de mi pecho. Creían que estaban tratando con un hombre débil y fácilmente manipulable de 70 años. Pero habían olvidado quién era yo. Yo era un constructor. Sabía cómo construir, y también sabía cómo demoler una estructura podrida hasta sus cimientos. Regresé a mi coche. Saqué el teléfono y marqué un número al que no había llamado en años, Mitchell Reed, el abogado más temido de la ciudad. El plan para contraatacar requería un contratista con las manos sucias y una mente fría como el hielo. A las 2 de la tarde, me encontraba en la oficina de Mitchell Reed. La habitación estaba impregnada del aroma a cuero caro y humo de puros. Mitchell no era un abogado cualquiera. Era un tiburón legal, un hombre especializado en resolver las disputas inmobiliarias más brutales del sector de la construcción. Si querías desalojar una obra enredada en complicados conflictos legales, llamabas a Mitchell. Coloqué los extractos bancarios sobre su escritorio junto con la grabadora de voz que contenía la conversación que acababa de grabar en la mansión Bellevue. Mitchell no dijo ni una palabra. Se puso las gafas de lectura y hojeó cada página. El suave crujido del papel resonó constantemente en la silenciosa oficina. 10 minutos después, Mitchell se quitó las gafas. Me miró fijamente a los ojos con la mirada de un depredador que acaba de avistar una presa valiosa. Están jugando un juego muy peligroso, Harrison. Ese falso diagnóstico de Alzheimer y los $29,700 de soborno son prueba de conducta criminal. Si quieres, puedo hacer que la policía los arreste mañana mismo. Negué con la cabeza, tamborileando ligeramente con los dedos sobre el escritorio de roble. No quería una solución tan rápida y sencilla. Meterlos en la cárcel de inmediato sería demasiado fácil. Querían arrebatarme mi libertad. Querían encerrarme entre las 4 paredes de una institución psiquiátrica mientras disfrutaban de la riqueza que habíamos construido con mi sudor. Quería que experimentaran la sensación de que el mundo entero se derrumbara bajo sus pies. Quería una demolición completa, hasta la estructura misma. Mitchell esbozó una sonrisa fría y se recostó en su silla. Lo entiendo. Entonces, ¿por dónde empezamos? Desplegué el mapa de mis bienes. Señalé la mansión de Bellevue, valorada en $2,2 millones, donde vivían Derek y su esposa. Luego señalé la cuenta conjunta de $400,000. Finalmente, señalé la lista de tarjetas de crédito adicionales que les había emitido. No están luchando contra un anciano débil. Están luchando contra el arquitecto que construyó su mundo, dije con voz tranquila, pero con la fuerza aplastante de un bloque de hormigón. Yo mismo construí los cimientos que sustentan su arrogancia. Ahora voy a derribar esos cimientos. El plan se trazó en las siguientes 2 horas. Mitchell lo anotó todo con la precisión absoluta de un ingeniero que prepara un cronograma de construcción. Cada pieza estaba colocada exactamente donde correspondía. La colocación de la primera piedra comenzaría al día siguiente, cuando su crucero zarpara. Partirían del puerto con el triunfo de quienes creían haber robado el tesoro. Lo que no sabían era que la cubierta bajo sus pies marcaba el comienzo de un desastre. Salí de la oficina de Mitchell mientras el sol se ponía sobre la ciudad. Un viento frío me rozó la cara, pero por dentro ardía como un horno ardiente. No iba a llorar por un hijo desagradecido. Iba a dedicar los siguientes 3 días a llevar a cabo la mayor reestructuración financiera de mi vida. Al llegar a casa, mi teléfono mostró otra notificación con su itinerario de viaje. Mañana a las 10 de la mañana, el barco zarparía. Sonreí. La trampa ya estaba tendida, y mi primer paso sería en la misma casa de $2,2 millones que ellos orgullosamente llamaban hogar. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te ha parecido interesante. Por favor, haznos un pequeño favor, solo te llevará un momento. Dale a me gusta y suscríbete.
Deja un 5 en los comentarios para que sepa que has llegado hasta el final e incluye el nombre de tu ciudad favorita. Mucha gente nos ve sin hacerlo, pero no te cuesta nada y significa mucho para nosotros. A la mañana siguiente, exactamente a las 10, el orgulloso sonido de la bocina del barco resonó en el puerto, anunciando que el crucero a Alaska había zarpado oficialmente. Me senté en mi coche, observando a través del parabrisas cómo el enorme barco se alejaba lentamente del muelle. En algún lugar de ese barco, mi hijo, mi nuera y la familia Sterling brindaban para celebrar el comienzo de lo que creían que sería una vida de lujo robado. Pensaban que me habían engañado. Pensaban que el falso diagnóstico de Alzheimer estaba avanzando sin problemas por el sistema legal. Pero de vuelta en tierra, mi demolición a gran escala ya había comenzado. No perdí ni un segundo. Cuando derribas un edificio podrido, primero quitas las columnas de carga. El primer paso, Mitchell Reed y yo entramos en la oficina que administraba mi fideicomiso familiar. La mansión de Bellevue, valorada en $2,2 millones, donde vivían Derek y Mónica, seguía perteneciendo legalmente al fideicomiso bajo mi control. Solo tenían derecho a vivir allí. Coloqué el contrato de fideicomiso original sobre el escritorio y firmé los documentos revocando inmediatamente sus derechos de ocupación. Recuperé el control total de la propiedad. El segundo paso, fui al Banco Central. Presenté la prueba de propiedad legal junto con la autorización para retirar los $400,000 de la cuenta conjunta que compartíamos Derek y yo. Ese dinero se había reservado para apoyar nuestro negocio familiar. En cambio, mi hijo lo había estado usando para mantener a la parasitaria familia Sterling. El empleado del banco me miró sorprendido, pero en silencio deslicé los documentos firmados por debajo de la mampara de cristal. El sustento financiero que alimentaba su lujoso estilo de vida había sido cortado oficialmente. El tercer movimiento, este fue el golpe de gracia. Llamé a Victor Rossi. Era uno de los tiburones inmobiliarios más notorios de la ciudad, un hombre que siempre había codiciado las mejores propiedades de Bellevue. Nos reunimos en un pequeño café. Le pasé el expediente de la mansión. Te vendo esta casa por $1,8 millones. Esos son $400,000 por debajo del valor de mercado. Pero hay una condición estrictamente confidencial, debes pagar en efectivo en un plazo de 3 días, y en el momento en que se firme el contrato, tienes el derecho legal de vaciar la casa por completo y tirar todo a la basura. Victor Rossi sonrió con una avaricia descarada. No le importaba mi conflicto familiar. Solo le importaba el beneficio. El contrato de compraventa se firmó en el acto, con Mitchell Reed como testigo. La orgullosa fortaleza de hormigón de Derek y Mónica se había vendido antes incluso de que hubieran recorrido un tercio de su viaje. Las 3 mudanzas se completaron en menos de 5 horas. La precisión fue la de un arquitecto colocando cuidadosamente cargas de demolición bajo los cimientos de un edificio. Legalmente, Derek y Mónica se encontraban sin hogar sin saberlo. Sus cuentas habían sido vaciadas. Su casa pertenecía a otra persona. Salí del café y levanté la vista hacia el cielo sombrío. De repente, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Una avalancha de notificaciones urgentes llegó del sistema de seguridad de mi banco, todas provenientes del crucero en medio del océano. Mónica había empezado a usar mi tarjeta de crédito adicional para pagar servicios de lujo a bordo. Miré la pantalla y esbocé una leve sonrisa. La mecha estaba encendida. Su celebración en medio del océano estaba a punto de convertirse en la pesadilla más humillante de sus vidas. Las notificaciones bancarias en mi teléfono no dejaban de sonar. Mónica acababa de gastar $8,000 en un bolso de diseño en la tienda libre de impuestos del crucero. La siguiente notificación mostraba una factura de $3,000 por el lujoso tratamiento de spa de su madre. Estaban gastando mi dinero como si fuera a ser inagotable. No tenían ni idea de que yo ya había cortado esa fuente de financiación. Me senté en mi estudio y con calma pulsé el botón para desactivar todas las tarjetas de crédito adicionales que les había emitido a Derek y Mónica. Corté toda conexión financiera entre ese crucero y yo. La demolición continuó en completo silencio.
En ese preciso instante, en medio del océano abierto, se celebraba una extravagante fiesta con champán en el restaurante de 5 estrellas del barco. La familia Sterling ocupaba la mesa central, acaparando la atención de todos los pasajeros VIP. Mónica le hizo una seña al camarero para que trajera la cuenta de la botella de champán más cara de la carta. Con absoluta confianza, entregó la prestigiosa tarjeta de crédito negra. El camarero la deslizó por el terminal. Un largo pitido electrónico resonó en la sala. La pantalla se iluminó y mostró el mensaje: tarjeta rechazada. Mónica frunció el ceño. La sonrisa se le congeló en el rostro. Supuso que la máquina había fallado. Le pidió al camarero que volviera a pasar la tarjeta. El mismo pitido frío. El camarero la miró de otra manera, su expresión respetuosa se había transformado en una de sospecha. El rostro de Mónica empezó a enrojecer. Rápidamente sacó una segunda tarjeta, luego una tercera. Cada una produjo el mismo pitido implacable. A su lado, Derek sudaba de nervios. Sacó apresuradamente su teléfono para acceder a la cuenta conjunta de la empresa y organizar una transferencia de emergencia. En cambio, la aplicación bancaria mostraba un único número perfectamente redondo: 0. Los $400,000 habían desaparecido sin dejar rastro. El orgullo de la familia Sterling se derrumbó ante cientos de pasajeros adinerados en el restaurante. Los murmullos se extendieron de mesa en mesa. Las mismas miradas de desprecio que siempre me habían dirigido ahora se clavaban en ellos. El gerente del restaurante se acercó y les informó cortésmente que tendrían que abandonar el comedor VIP porque no podían pagar la cuenta. Se acabó el champán, se acabaron los privilegios de la suite de lujo, se acabó el servicio exclusivo. Durante el resto del viaje, la autoproclamada élite de la familia Sterling hizo fila en silencio con los pasajeros comunes para recibir las comidas del buffet de cortesía. Soportaron una humillante vergüenza dentro del abarrotado barco. No había escapatoria, solo el océano infinito los rodeaba. Revisé el informe de progreso que me había enviado Víctor Rossi. La limpieza de la mansión Bellevue había concluido. Una sonrisa fría cruzó mi rostro. Su humillación en medio del océano no había sido más que un aperitivo. Cuando el barco finalmente atracara y volvieran a pisar tierra firme, les esperaba un choque directo contra el hormigón armado para aplastar lo que quedara de su arrogancia. El humillante crucero de 7 días finalmente llegó a su fin. A última hora de la tarde, el taxi que transportaba a la familia de Derek se detuvo frente a la mansión Bellevue. Me quedé a cierta distancia, oculto tras la hilera de árboles a lo largo de la calle, observando cómo se desarrollaba la escena final. Los cimientos podridos sobre los que se sostenían sus vidas estaban a punto de derrumbarse. Mónica bajó primero del taxi. Su rostro reflejaba agotamiento, despojado de todo rastro del orgullo que había albergado antes de pasar una semana entera haciendo fila para recibir comidas tipo buffet gratuitas. Sus padres arrastraban su equipaje, refunfuñando sin cesar. Derek lo seguía en silencio, con la mirada perdida. Pero en el momento en que llegaron a la puerta principal, toda la familia se quedó paralizada. La familiar puerta de hierro había sido equipada con una cerradura inteligente completamente nueva. En ella colgaba un aviso rojo brillante del nuevo propietario, Rossi Real Estate Group. La casa ya no les pertenecía. ¿Qué es esto?, preguntó Derek, abriendo la puerta. Mónica gritó, perdiendo completamente el control. Se abalanzó y golpeó la puerta con ambos puños. Los dedos temblorosos de Derek introdujeron el antiguo código de seguridad. El teclado parpadeó en rojo. Sonó una alarma. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. El pánico se apoderó de los rostros de todos los miembros de la familia, movidos por la codicia. De repente, la madre de Mónica señaló hacia la acera, a pocos metros de distancia, y lanzó un grito de horror. Junto a los contenedores de basura, todas sus pertenencias estaban amontonadas en un montón caótico: la ropa de diseñador de Mónica, los zapatos caros de Derek, bolsos de lujo, joyas, cajas de cosméticos de alta gama. Todo estaba metido en cajas de cartón rotas y bolsas de basura negras. Sobre el montón colgaba un cartel escrito a mano con gruesas letras negras: cosas gratis.
Sírvete tú mismo. La gente que pasaba empezó a aglomerarse. Susurraban entre sí y luego comenzaron a rebuscar entre las pertenencias caras. No toquen mis cosas, gritó Mónica, furiosa, abalanzándose sobre ellos. Gritó como si hubiera perdido el control en medio de la calle. Intentó arrebatarle un bolso de diseñador a una desconocida. Fue la máxima humillación. La elegancia cuidadosamente construida de la familia Sterling quedó sepultada bajo los charcos de suciedad en la acera. En cuanto los padres de Mónica vieron el espectáculo, retrocedieron de inmediato. No querían ser parte de esa humillación. Sin preguntar nada, el señor Sterling detuvo rápidamente otro taxi que pasaba por allí. Cargaron su equipaje en el maletero, subieron las ventanillas y abandonaron a su hija y a su yerno en medio de una multitud que se reía abiertamente de ellos. Derek se desplomó de rodillas junto a los restos de su vida. Se cubrió el rostro con las manos. Lo había perdido todo, su casa, su dinero y el último vestigio de su dignidad. Volví a subir al coche y subí la ventanilla con cuidado. Los gritos de Mónica se fueron apagando poco a poco hasta desaparecer por completo. La demolición estructural se había completado a la perfección. Ahora solo quedaba un último ladrillo por colocar para que mi plan de venganza estuviera completo. Miré el teléfono cuando el nombre de Derek apareció en la pantalla. Contesté. La voz de mi hijo se escuchó, temblorosa y ahogada por el pánico, perdida entre el ruido del tráfico. Papá, ¿qué pasa? Mi casa, mi dinero, todo se ha ido. Papá, ¿dónde estás? Estaba sentado en la terminal del aeropuerto internacional. El sistema de megafonía anunció con calma que el embarque de mi vuelo a Europa comenzaría pronto. Miré hacia la pista. Mi voz permaneció tan quieta como un lago en calma. No tengo Alzheimer, hijo. Pero sí tuve un despertar que cambió mi vida. Un silencio sepulcral llenó el otro extremo de la línea. Derek se había quedado sin palabras. Por fin comprendió quién había orquestado la completa destrucción de su mundo. Continué, cada palabra golpeando como un martillo contra una viga de acero. Los $29.700 que usaste para sobornar a ese médico fueron tu mayor error. Todas las pruebas, el fraude, los historiales médicos falsos, todo, fueron entregadas al FBI por mi abogado esta mañana. Tu prioridad ahora no es encontrar un lugar donde vivir. Es encontrar un muy buen abogado penalista. Terminé la llamada. No tenía ningún deseo de escuchar otra excusa, ninguna disculpa, ninguna súplica desesperada. Ya habían rechazado todas las oportunidades que tuvieron para hacer lo correcto. El plan para mi venganza estaba completo hasta el último detalle. Mientras caminaba por la terminal del aeropuerto, reflexioné sobre todo lo sucedido. 40 años trabajando en la construcción me habían convencido de que darles a mis hijos una base financiera sólida era suficiente. Estaba equivocado. Había olvidado darles una base moral igualmente sólida. A veces, la tolerancia infinita de un padre crea hijos que traicionan la misma mano que los alimentó. La verdadera fuerza no proviene del poder. Proviene de elegir la bondad incluso cuando la vida es más difícil. Pero cuando la bondad se convierte en un arma contra ti, tu respuesta debe ser una demolición total. Nunca permitas que tu bondad se convierta en una herramienta para el abuso de otra persona. Sé amable, pero mantén la mente clara para poder protegerte. Subí al avión, listo para un nuevo capítulo de mi vida. Algún día haría ese crucero por Alaska solo y cumpliría la promesa que le había hecho a Diane como se merecía. Gracias por acompañarnos en la venganza de papá en la vida real hasta el final de esta historia. Únete a nuestra comunidad dándole me gusta a este video y suscribiéndote para disfrutar de más historias conmovedoras sobre la familia, inspiradas en emociones y conflictos de la vida real. Y como siempre, gracias por formar parte de esta comunidad.